Cuando pasó lo del escrache, Javier no tenía una red de relaciones fuerte en la que apoyarse. Su contacto con la familia era débil y muchas veces conflictivo, y sus nuevas amistades eran fugaces. Esta situación lo convirtió en un blanco fácil de la furia social. Y además, Javier no tenía las herramientas subjetivas para bancarse quedar en el foco de tanta violencia. Hay algo irrefrenable ahí. Una vez que esto se sube a una red, esto es imparable. Y quien está involucrado en esa situación no puede hacer nada contra esto. No hay forma de salir de ese engranaje. Yo, por ejemplo, si alguna vez me pasa algo, no quiero que se acerque nadie, porque no tengo nadie, o sea. Javier fue señalado con tanta crueldad porque era vulnerable, porque tenía condiciones que lo hacían distinto. El dios punk vivía en otra realidad que él imaginaba más benévola, pero detrás del miedo al secuestrador, quizás se escondía el miedo al loco, al diferente y al marginado. Lamentablemente, en él se condensaban todas las condiciones. Ser hombre, en este momento, la locura, su aspecto físico, ¿no? Este personaje que él crea, y cuando alguien se encuentra en esas condiciones, tiene todas las fichas para ser hoy un chivo expiatorio. Todos los dardos fueron a él. La estigmatización de los que padecen problemas de salud mental y la asociación de loco con degenerado dan lugar a inventos fantasiosos donde la sociedad pone sus miedos y sus morbos. Ese mecanismo puso a correr mentiras que se fueron diseminando, primero por WhatsApp, pero rápidamente infectando al resto de las redes sociales. Es que ¿sabes cuál es la peor parte de todo esto? Que parece ser que este chabón del dios Pan labura por una red de trata. O sea, si vos te pones a escuchar todos los audios que cuentan los casos, fíjate lo que dicen. Intento de secuestro, camioneta blanca. Es obvio que hay algo mucho más grande atrás de él que lo están recontratapando. Así que nada, por favor, difundamos, no paremos de difundir, tiene que ser noticia nacional. El feo, sucio y malo siempre está ubicado del lado de el monstruo, el anormal, el perverso y el loco. Todas estas construcciones tienen una utilidad: hacer que el que las dice se sienta parte de lo correcto, lejos de lo horroroso y lo imperdonable. Y estas son construcciones sociales, digamos, que en algún punto son necesarias para seguir perpetuando las figuras del bien y del mal, lo sano y lo enfermo, lo normal y lo anormal. Y este modo de leer el mundo bajo esta binariedad se sigue sosteniendo. Los integrantes actuales de la banda Sueños Punk Rock son Dios Punk. Bueno, el nombre de Dios Punk es Javier, el instrumento que toca Dios Punk es la guitarra, voz, composición y batería programada. Y bueno, como es un solo integrante de la banda, hace todo y nada, no hay otro integrante que quiera tocar en la banda Sueños Punk Rock. Pipi Aranda conoció a Javier en 2006. Tocó con él en la banda y lo acompañó durante el último tiempo. Pipi trabajaba en el centro y siempre recibía la visita de Dios Punk para charlar en la oficina y darle un poco de contención. Javier estaba muy pendiente de lo que pensaban las personas que lo conocían. Quería saber si lo creían culpable, y ese pensamiento se retorcía en su mente. Me preguntaba a mí si yo era, si para él él era un violador o era un pedófilo. O él decía que en la calle que sí, que lo insultaban, que lo molestaban, que en los lugares que iba a repartir las revistas, todo eso le cerraban la puerta, vos lo señalaban con el dedo, así. Para esa época, Javier no usaba más el teléfono ni redes sociales porque creía que lo espiaban. Solo mandaba mensajes de texto o llamaba desde teléfonos prestados. Vivía casi incomunicado, y sus allegados solo sabían de él cuando se acercaba, pero seguía intentando trabajar en la calle. Todo lo que hablan de él, se lo empieza a creer. Cuando empiezan a decir que él es un acosador, que él es esto, lo otro, él empieza a pensar que él es así. Javier sabía que no había usado burundanga ni había querido secuestrar a la chica, pero poco a poco empezó a dudar de sí mismo y a pensar que su forma de acercarse a la gente quizás lo hacían ver como un acosador. Me escribe y me dice, Ari, ¿te enteraste de esto, de lo otro? ¿Qué pensás? ¿A vos te parece que yo hice algo malo? Le hablaba con él y le decía, no, en realidad, o sea, sí, sos una persona intensa, sí, pero sos intensa con todo el mundo. De última, lo que vas a tener que hacer ahora es cuidarte, ponerse también, porque hay gente que no le gusta, que le anden encima.
El medio que usaba Javier para defenderse era Facebook. Gente, ojo porque probablemente hayan hackeado este Facebook. Hay gente que les ha llegado mensajes diciendo que yo las acoso. En su delirio, Javier llegó a creer que el escrache que vivió podía venir desde su propia familia. Esperemos que termine, ya me están haciendo demasiado daño y no sé de dónde viene todo esto. Decía que estaba secuestrado mentalmente por ellos y amenazado de muerte. Ya que en Sueños Pan Rock le han armado sucesos para declararlos culpables de la sociedad, utilizando sus herramientas y beneficios sociales, como por ejemplo pagar gente para que siga a la banda. Su amiga Aranza vio como mucha gente de su entorno decidía alejarse de él. Es re difícil limpiarse de algo así. Y más cuando legalmente nadie te está ayudando para que vos te limpies. Yo me acuerdo en esa época trabajaba en un call center en el centro. Justo salgo en el break a fumarme un pucho y me lo cruzó Javi. Me dice, ay, ¿cómo estás? Me abrazaba, qué sé yo, re contento. Yo cuando entro al call, ¿qué me dicen todos? Ese es el loco que quiso secuestrar a la chica. Habían pasado un par de meses, pero claro, a la gente le había quedado esa. Y era, no, tuve que explicarle a toda que no era así. Igual como que te escuchaban, pero se quedaban con la que... Claro, porque estás amiga. Para Javier era muy doloroso cómo la persecución había matado su vida artística. Sí, nos gustaría que igual nos inviten a tocar, queremos tocar con más bandas o queremos que la banda, nos gustaría no tocar solo. En agosto de 2019, Javi organizó un recital entre los amigos. Ya las convocatorias no eran más las de antes. Cambiaban de lugar varias veces porque les cerraban las puertas de todos lados y se bajaban las bandas que habían sido convocadas. Esta última vez eran no más de 7 personas en una sala de ensayo, aunque la había difundido por todos lados. Zaparon un par de temas y Dios Punk estaba eufórico. Arrancaba, tío. Estoy resaltado. Pero el final estaba cerca. Durante este último tiempo, cuando sus amigos lo cruzaban por la calle, Javier ya estaba medio perdido. No podía sostener la mirada con él. Él te veía y ya tenía miedo. Se cruzaba de vereda, tenía pánico a la gente. Bueno, ahí va. Tal vez por mi falta de experiencia ante situaciones confusas, hicieron que recuerden que soy punk a mi modo. Al final, su única compañía era su perrito Ciro. Pero no lo hago con mala intención, solo que necesito estar solo con un amigo perro. Javi decía que Ciro era su cable a tierra. Iba a todos lados con él y hablaba mucho con el perro, que le hacía sentir que al menos alguien lo entendía. Qué perro inteligente. Claro, él lo había hecho igual que él, ¿viste? El perro transitaba por las calles rosarinas como... Porque Javier se quedaba a lo mejor en un bar, se volaba y lo dejaba al perro afuera, el perro se cansaba y se iba. Se iba, pero se iba a un destino, ¿no? Era un duque. Javi lo había adoptado de la calle cuando Ciro tenía solo 4 meses y fue su compañero inseparable durante toda su vida. Viendo lo apegado que era con el perro, Alfredo un día quiso preparar a su hijo por si Ciro fallecía. Y vos sabés que yo un día le dije a él, ya estaba viejito, el perro yo lo veía medio, y digo, mirá Javier, yo sé que vos lo mal, perro, mirá que un día se te puede morir, no me digas eso, no me digas eso, ¿cómo me va a decir eso? Pero la vida se guardaría un giro trágico. Así como no es común que un padre entierre a su hijo, tampoco es común que un perro, que suelen tener vidas cortas, sobreviva a su dueño. Estoy solo y me siento muy vacío. Es que ya logré lo que ya quería. Ahora no queda más nada que escribir una canción dentro de mi corazón y sentir que estoy viviendo más allá de la emoción y seguir algún camino. Puede que no sea el mío, quiero ser feliz con lo poco que tengo. La segunda muerte del dios punk es una creación de Nicolás Maggi con producción de R Podcast y Posta. La dirección artística es de Martín Parodi y la edición y producción sonora de Juan Ignacio Isern. Santiago Sietecase hizo la música original y el diseño gráfico es de Yemina Paz Menis. Producción ejecutiva por Posta, Luciano Banchero. Estrategia y desarrollo comercial, Federico Rusconi. Grabado en los estudios del Laboratorio Sonoro de la UNR. No quiero hacer lo que digan los demás, yo quiero ser feliz.
yo quiero hacer lo que diga el corazón.